Bienvenidos estudiantes al módulo de riesgo operativo. En el tutorial de hoy estaremos viendo los tipos de eventos de riesgo operacional. ¿Cuáles son los tipos de eventos de riesgo? Tenemos 7 tipos de eventos que son los típicos en los que los principales marcos de referencia de la gestión de riesgo operacional los clasifican. El primero es fraude interno, fraude externo, prácticas de empleo y seguridad laboral, ejecución, entrega, gestión de procesos, clientes, productos, prácticas de negocio, interrupción de negocio y fallas en sistema y daños en activos materiales. Estos tipos de eventos de riesgo operativo son las clasificaciones estándares que se utilizan bajo los principales referentes de la gestión de riesgo operacional, de forma que podamos como empresa clasificar los riesgos. ¿Cuáles son los tipos de eventos de riesgo operativo? Vamos a empezar con el fraude interno. ¿Qué es el fraude interno? El fraude interno es toda pérdida potencial o materializada por una actuación encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente, eludir regulaciones y en las que el factor adicional al fraude es que está implicado al menos un miembro de la entidad. Recordemos que cuando hay fraude hay dolo, hay intención de y además hay apropiación de bienes o valores que no le competen a la persona o grupo de personas. Cuando hay fraude interno, al menos un miembro de la organización ha participado. Algunos ejemplos de eventos por fraude interno, ya como subtipos, está que se realicen operaciones sin la autorización que compete, que obviamente tuvo un impacto económico, robo, falsificación, soborno, contrabando, apropiación de cuentas, de valores, entre otros. Luego tenemos el tipo de evento fraudes externos, que es muy similar al anterior. La única diferencia es que en el fraude externo siempre está la intención de defraudar, de apropiarse de bienes indebidamente, de eludir legislaciones, políticas o normas, pero la única diferencia es que aquí no participa ningún miembro de la organización, sino que este es ejecutado por un tercero o ajeno a la organización. ¿Qué ejemplos podemos tener a nivel general? Robos, falsificaciones de documentos, firmas realizadas por terceros, daños por ataques informáticos, que le llamamos ciberataques, quiebra de seguridad de accesos o información. Los fraudes externos, el factor acá es que un tercero o ente ajeno a la organización busca defraudar, apropiarse indebidamente o eludir algunos aspectos, normas o políticas de cara con la institución. El tercer tipo de evento de riesgo es el de relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. Acá nos referimos a las pérdidas potenciales o materializadas cuando hay actuaciones que son incompatibles a la ley o a la legislación y a los acuerdos laborales. Es decir, la empresa o alguien de sus representantes actuó indebidamente contra la ley o acuerdos laborales. Entonces podemos tener ahí potenciales demandas o incluso hasta indemnizaciones a los empleados o colaboradores. También acá compete el tema de la higiene y seguridad en el trabajo, que estamos hablando acá de los riesgos ocupacionales. Por lo tanto, dentro de la sombrilla de la gestión de riesgos es necesario gestionar los riesgos ocupacionales. Todos estos pueden derivar también en reclamaciones, indemnizaciones, daños personales. Y finalmente, otra lista de este tipo de evento es riesgos que pueden haber por diversidad o por discriminación, por falta de equiparamiento o igualdad. Esto es parte también de algunas de las mejores prácticas en la contratación y el manejo de personal. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner en el tema de relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo? Podemos tener temas de reclamo, demandas o inconsistencias cuando hacemos el pago o remuneración a nuestros empleados, el tema de prestaciones sociales, en el tema de extinción de contratos, las normas de seguridad y salud ocupacional,
discriminación, abuso o acoso laboral, entre otros. Tenemos luego el tipo de evento, ejecución, entrega y gestión de procesos. Acá estamos hablando de las pérdidas potenciales o materializadas que derivan de errores en el procesamiento o hacer de las operaciones o gestión de los procesos, pero también además del hacer en sí mismo del proceso, del paso a paso que cada una de las actividades dentro de la institución puedan ejercer y ahí se generan fallas de diferente tipo. También se relaciona a lo que es la cadena de suministro y a las relaciones de contrapartes comerciales o proveedores. Es decir, pérdidas que pueden originarse por estas relaciones comerciales o con proveedores y que nos puedan impactar como institución. Algunos ejemplos son error al introducir datos, en el mantenimiento o descarga de información, el incumplir plazos o responsabilidades, errores contables, informes inexactos, registros incorrectos de clientes o de cualquier otra índole como proveedores, inadecuación de los procesos o ausencia de procesos bien definidos, aceptar incompletamente requisitos dentro de entrada de un proceso o incluso, por ejemplo, los requisitos documentales de un cliente, pero son todas las fallas acá que se puedan dar por negligencia, falta de competencia o falta de capacidad dentro de los procesos. Otro tipo de evento es el de clientes, productos y prácticas de negocio. Este evento es cuando podemos tener pérdidas por incumplir involuntaria o negligentemente obligaciones empresariales con los clientes concretos o por una entrega de un producto mal diseñado o de naturaleza inconsistente a los requisitos establecidos. Algunos ejemplos de estos pueden ser infringir, por ejemplo, acuerdos contractuales de privacidad de datos o no transferencia de datos a terceros. También malas prácticas comerciales como ventas agresivas, falta de transparencia o de brindar información clara sobre los productos y servicios, abusar de información del cliente o de terceros, ausencia de investigación adecuada o due diligence, como le llamamos, del cliente o del socio comercial, entre otros. Otro tipo de evento de riesgo es la interrupción del negocio y fallas en los sistemas. Si ustedes ven en este caso, acá se correlaciona directamente con la continuidad del negocio. No obstante, es más amplia la continuidad del negocio en otros factores, pero para este evento va directamente relacionada porque hay una potencial interrupción del negocio en diferentes etapas, procesos y sistemas que puede llevar a pérdidas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, falla del equipo, hardware, software o TICs de cualquier índole, ausencia de energía eléctrica, ausencia de red de enlace de datos, no tengo disponibilidad del servicio tecnológico, es decir, la app móvil que yo utilizo o la app en línea o el portal web que yo utilizo para operar, para trabajar o para intercomunicarme, puede tener una falla o no estar disponible, igual cualquier sistema operativo. Además, errores en sistema. Otro tipo de riesgo operacional son los daños en activos materiales. Estos son pérdidas por daños o perjuicios a nuestros activos que normalmente van asociados al factor generador de desastres naturales, pero también o amenazas externas. Por ejemplo, podemos tener terremotos, inundaciones, huracanes, también sobrecargas eléctricas o cortocircuitos externos, terrorismo, vandalismo, entre otros. Es importante una adecuada gestión de los riesgos operacionales, pero para poder gestionarlo de una forma más efectiva, la clasificación de estos de acuerdo a estos tipos genéricos es sumamente importante. Vale aclarar que cada tipo de riesgo operativo tiene subtipos y es necesario penetrar a ese nivel 2 o hasta donde sea posible para poder, fuera de almacenar data que nos sirve estadísticamente para ver el perfil o exposición de riesgo de una empresa, es más para su gestión adecuada. Vamos a ver en la siguiente semana cómo es el análisis de eventos. Pero lo más importante cuando se da un evento de riesgo operativo es identificarlo, clasificarlo de acuerdo a este tipo y luego irse a ver cuáles son sus causas o factores generadores y luego los impactos o consecuencias que de este derivan.
Vamos a dar mayor continuidad sobre este análisis de los eventos de riesgos en la próxima semana. Gracias.